Buenos días. Nos han presentado, yo pido disculpas por no hablar euskera, aunque mi apellido me traiciona y dice, ¿tú hablas euskera? Pues no, porque no soy, y entonces da igual, me perdonáis y ya está. Veo caras conocidas y eso me hace, me contraría un poco, me pone contento y triste. Bueno, triste no, contrariado, porque voy a dejar de lado, pero no lo voy a poder hacer, a las caras conocidas. Sí, pónmelo aquí y a lo mejor si nos levantamos, ¿no? Lo digo porque sí, a lo mejor así se ve mejor, ¿no? Y nada, me perdonáis y ya está. Otro perdón. Y luego hay a lo mejor otra cosa de la que, bueno, me he olvidado de decirlo, gracias a los organizadores de todo esto y a la amabilidad, además a la eficacia que se ha preparado muy pronto y gracias. Mejor rápido. Cuando digo mejor rápido es porque estoy un poco ocupado más bien en un punto, que es entrar en materia. ¿Me explico? Entonces, entremos en materia. Yo tengo desde hace algunas décadas una curiosidad grande que me ha llevado pues a hacer algunas exageraciones a veces y me gusta, bueno, no me preocupa exagerar un poco a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la exageración y un cierto escándalo forman parte de eso que se llama recursos pedagógicos. Entonces no pasa nada. Si yo exagero alguna cosa hoy, no pasa nada. Cuando digo no pasa nada es que yo no quiero incitar a nadie a hacer cosas. Eso está claro. Sino a preguntarse por algunas cosas que nos pueden interesar más. Sobre todo estando en un marco de la universidad, me interesan mucho las ideas. Y dentro de estas ideas hay una que me ha preocupado más que otras, que es, veréis. Lo podría decir de tres maneras. ¿Por qué los seres humanos se aman? La pregunta, alguien dirá, menuda pregunta. Sí, hay respuestas, pero hay unas que son de un orden y otras que son de otro, lógico, hay para elegir. ¿Por qué se atraen? Que es lo mismo que amarse, solo que lo decimos con otra palabra, ¿no? ¿Y por qué se aman y por qué se atraen y qué es lo que les lleva a atraerse? Bueno, despacio y así poco a poco he ido viendo que hay una idea central, muy central, que generalmente no se dice, no la decimos, pero es de ese orden implícito que es lo que se llama teoría. Cada uno tiene su teoría. Incluso, sin perdón, los más tontos tienen su teoría. Y a veces con su teoría incluso sufren menos. Ah, pues les va mejor. Les va bien. ¿Es verdad o no es verdad? Yo qué sé, pero les va. Cuando digo los más tontos, me refiero en términos despectivos, ¿no? Por decir tontos en términos malos. Pero, por no meterme en ese campo de feos y malos y tontos, pues sería más bien los niños. Tienen sus teorías. ¿Qué teorías tenemos los adultos?
Hay una que abunda mucho y que en vuestras cabezas está. Digo está porque en las vuestras, en las nuestras, es muy abundante y lo decimos muchas veces. No con las palabras directas, pero indirectas, que es, en realidad, no sabemos, o no decimos, porque no nos entendemos bien, eso de amarse y cómo, o atraerse y cómo. Pero sí lo decimos cuando hablamos de unas cosas muy directas que son las conductas y decimos un término que se llama y será, lo vamos a decir, follar. Lo he dicho 3 veces, ¿no? Follar. Tengo la impresión de que todos lo entendéis. Es una palabra de cafetería, es de calle, es de broma, es de lenguaje informal, pero es una noción. En realidad, solemos pensar que a la gente le gusta follar. Y dice uno, es chocante, no es tan claro. No es tan claro que le guste, o que le guste tanto, o que le guste eso que creemos que le gusta. Y a eso suele llamarse conducta sexual. Conducta sexual, ¿por qué? Porque es sexo. ¿Y es sexo por qué? Porque eso es el sexo. El sexo es eso. Pues lo que se hace. Bueno, esto de entrada, a mí personalmente me ha llevado a preguntarme cosas bastante curiosas que uno dice, ¿por qué te preguntas eso? A lo mejor es mejor no preguntárselo. Pero bueno, uno ha elegido la vía de investigar y, bueno, investigar y dar clases, y entonces resulta que se pregunta cosas. ¿Por qué? Porque quiere contar cosas y aportar cosas y responder a cosas y, sobre todo, dar explicaciones de cosas. Mejor dicho, dar explicaciones del sexo. Es decir, que hay una preocupación muy grande por cómo lo hago, por qué hago, por con quién lo hago, por cómo me va a salir, cuántas veces esto, y por si esto es normal, y si no es normal, y si es anormal, y si es normal, y qué hago, qué no hago, qué debo hacer. Es muy curioso, porque todo gira en qué debo hacer. En realidad, resumiendo esto, dice uno, ¿qué debo hacer? Bueno, pues, ¿qué debes hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? En realidad la preguntita es bastante tonta, es bastante simple, simplota. Es cuándo lo hago, cómo lo hago, pero ¿por qué tanto lo hago? O lo hacemos, o no lo hacemos, o cuándo, o dónde, o cómo, y de qué manera, y. Generalmente lo que más me ha curioseado, o inquietado, o preocupado, es por qué a esto lo llamamos sexo, cuando no es sexo. Esto generalmente es lo que llamamos, o lo que suele ser, el uso de los genitales. Porque en realidad no es cualquier cosa. Es hacerlo o no. Tener relaciones sexuales equivale a completas. Es decir, eso. Pero ¿hubo o no hubo? No, no hubo. No llegó a ver, estuvo al límite, casi raspó, pero no. Sí, no. Parecemos moralistas del siglo XVII. En el siglo XVII preocupaba esto enormemente. En el XIX preocupaba hasta dónde llegaba la falda. Bueno, la falda, lo que fuera. Y si dejaba ver el tobillo. Bueno, pues esos milímetros o esos centímetros, traducidos en términos cualitativos, están de fondo y de marco de este otro planteamiento. El
hasta dónde y cómo, y estira un poco más, y si pasas de esto, sí, pero si no pasas, no, esto. Bueno, en realidad esto es moral, de mores, costumbres, son las costumbres, es la moral. A mí lo que me interesa, y a donde me lleva todo esto, es ¿a qué? Vamos a ver, ¿cómo lo digo yo esto? En realidad no me interesa. ¿Para qué meterme en la vida de la gente? ¿Para qué decir a la gente lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que está bien, lo que está mal? Esto es lo que se está haciendo mucho en educación sexual. Incluso para que no coja enfermedades. ¿En nombre de qué? Hombre, pues en nombre de algo sagrado como es la salud. Había cosas sagradas, pero ahora resulta que la salud también la hemos sacralizado. Y entonces resulta que la salud es lo que importa. Es lo único. Antes, hace mucho tiempo, no era la salud, era la salvación. Ahora es la salud. Más modestitos, pero bueno, el mismo sistema. ¿A dónde me lleva esto? A mí personalmente me ocupa mucho no cómo se comporta la gente, no cómo o lo que debe hacer, sino qué es lo que gusta o apetece. Y sobre todo, hablando del sexo, ¿qué es el sexo? ¿Entiendo yo qué es y de qué hablamos cuando hablamos de sexo? ¿Cómo me muevo en ese campo? Insisto, no cómo debe moverse la gente para aconsejarles y decir, debes hacer esto es lo mejor. No. Sino, ¿qué idea tiene uno u otro para luego, allá él y allá cada cual, hacer o no hacer? Creo que aquí la universidad, tengo la impresión de que no trabaja conductas, es decir, no trabaja moral, no rige las conductas, no dice a nadie lo que debe hacer, pero sí ayuda a pensar para que cada cual haga lo mejor posible. A pensar. Entonces, este punto es algo que en lo que nos trae aquí en este seminario me parece muy central, muy central. Para esto yo os he presentado o os he enviado un texto que tenéis, y no voy a ir directamente al texto puesto que ya le podéis leer. Y entonces ahí de lo que se trata es de plantear unas ideas. Vamos a decirlo más claro, una teoría. La teoría que rige un planteamiento tradicional, moral, que ha dado pie a un planteamiento de un orden muy largo como es conocido en términos médicos, psicopatológicos o psicopáticos, como queramos llamarlo, en realidad es lo que se conoce como la teoría del follar. Lo digo así para que se os quede. En realidad, técnicamente y hablando en el papel, está escrito la teoría del locus genitalis. ¿Por qué? Porque se trata de los genitales. Y tengo la impresión de que la versión más rápida para entendernos hoy, en lugar de esa formulación técnica que a lo mejor nos suena o no nos suena, locus genitalis, no suena mucho, ¿no? Y además tampoco es muy bonita, no sé. Eso de genitales parece que hurga ahí. Sí, es el uso de los genitales. ¿Y qué se hace con ellos? ¿Y cómo se los rige? ¿Y se los limita? Pero hay un sujeto que es el sujeto del cual son los genitales. Bueno,
Lo que me interesa es ese sujeto. Y la siguiente pregunta, en realidad, que enfoca todo ese texto, es algo que ya es un poco más difícil de explicar, más difícil de entender. De hecho, de plantear. No se plantea, no se suele plantear. Bueno, y os lo voy a plantear como un desafío y ya está. A ver quién es capaz de decir que no es un sujeto sexuado. ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Es mitad hombre, mitad mujer? Muy poco. ¿Es hombre y mujer? ¿Muy hombre y un poco mujer? ¿Muy mujer y un poco hombre? Generalmente todos somos así. Es muy curioso. Somos una mezcla. En el texto se habla a veces del efecto Y. No somos hombre o mujer, o esto o lo otro. Somos Y. ¿Por qué? La Y, con una latina de intersexualidad. Somos intersexuados. Somos sexuados inter. En realidad esto nos mete ya en ideas, en conceptos. Esto parece que ya no es de la calle, es lógico. Bueno, pero ahí estamos trabajando y viendo, vamos a decir, conceptos. Esta ponencia es conceptual, lo siento. A mí me gusta. Pero lo siento. Si no os gusta, lo siento. Y ya está, nada más. Es una I entre hombres y mujeres. Entre mujeres y hombres. Me da igual. Una I, no una O. Eso aclara muchas cosas. Claro, aclara dónde. Así en superficie, en la calle. Sí, solo que hace falta un instrumental, conceptual también, para verlo, para analizarlo y poder concluir por ejemplo, los sexos son un continuo de un sexo y otro sexo. El continuo de los sexos es otra noción, es otra idea, es otro concepto. Vale, os pido perdón, pero ahí está. ¿Los chavales de 14, 15 años se plantean el continuo de los sexos? No. ¿Qué se plantean? Follar. ¿Tiene que ver algo el continuo de los sexos con follar? Hombre. Como resulta que todos estamos aquí como educadores, es decir, de un modo o de otro, eso que llamamos educación, a veces es educación formal, a veces informal. Hay muchos formatos para trabajar y para hacer lo que se llama intervención. Bueno, pero en sí, en el fondo, la universidad, la formación, nos dota ¿de qué? De ideas, de teoría, de marcos teóricos, de herramientas conceptuales, porque no vamos a trabajar según a nosotros nos ha ido en la feria. Yo soy alegre, pues todo alegre. El otro viene y es triste y todo triste. ¡A la juerga! Esto no es un poco de... Por favor, no, sí, un poco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay un marco teórico. Y esto me lleva a otro punto. Es muy curioso que al sexo no se le concede más que ser práctica. Se habla de sexo, o sea, ¿qué hay que hacer? No qué hay que hacer, sino a ver qué hace la gente y cómo hace, y venga otra vez a revolver con la moral. El sexo en un marco universitario se trabaja desde la teoría, desde los conceptos. ¿Por qué? Porque es un objeto de conocimiento, como
objeto de conocimiento cualquiera y se estudia. ¿Es solo desde ese marco? No. Pero ese marco me choca que no se trabaje algo para que luego nos metamos en las conductas de la gente y nos metamos en las conductas de la gente. ¿Y quién eres tú para meter las narices en la conducta de la gente? A ver, ¿con qué derecho? Hombre, porque soy un profesional. Pues un profesional tiene unas vías de actuar, de educar, que no pasan por meter las narices en la conducta de la gente. A no ser que en un momento dado la gente quiera que metan las narices, pero ya es otro marco, es otro formato. Pero en principio, cuando decimos educación sexual, se pueden hacer muchas cosas sin meter las narices donde no nos llaman. Entre otras cosas porque sacamos muy poco. ¿Me explico? Sí, yo creo. Entonces, suelo decir, y algunas caras conocidas que estáis aquí, ya me da vergüenza decirlo otra vez, que la educación sexual consiste fundamentalmente en dar ideas a la gente sobre el sexo. ¿Cómo dar ideas? ¿Qué ideas? Oye, no des demasiadas ideas. ¿Ideas de qué? Bueno, ideas. Pero no normas. Eso es lo que quiero decir. Es más, incítales ¿a qué? A la acción. ¿A qué? A que hagan. No sé. Mi límite es incitarles a que se den cuenta de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Es decir, hay cosas, hay ideas. Y luego los que actúan, los que hagan, serán ellos, o sea, cada uno. Ese puente me parece muy importante de aclarar a los efectos de lo que llamamos educación sexual. Entonces, al trabajar tanto las cosas, la conducta, generalmente pensamos que hay ideas sobre el sexo. Bueno, ahí en el texto, al cual yo no quiero ir, pero lo tenéis, hay 4 cosas, bueno, que he querido deciros, que son una manera de entender una serie de planteamientos que hoy tienen mucho debate, incluso mucha polémica. Por ejemplo, cosas de hombres y mujeres, o de mujeres y hombres. Y entonces se da ahí, o planteo la noción de modos. En el continuo de los sexos hay 2 sexos, y solo 2. ¿Qué es un sexo? Un modo, nada más. Y nada menos. ¿Qué es otro sexo? Un modo, otro modo, 2 modos. Es un poco provocativo, posiblemente. La noción de modo es real, no es un invento, no es imaginario, y aunque lo fuera, no pasa nada. Digo, aunque lo fuera, imaginario, es que nos da mucho material. Una mujer es un modo de estar en el mundo, de ser en femenino, y un hombre es un modo de ser, de estar en el mundo en masculino, de la misma realidad. Es curioso, sé que esto puede ser polémico, bueno, polémico es lo que me parece interesante, debatir, incluso polemizar, no tener miedo a eso. ¿Por qué? Porque de ahí surgen clarificaciones. Bueno, surgen muchas cosas en el orden de las ideas. En el orden de las emociones es otra vía. Las emociones no se suelen discutir. De lo que se discute son de ideas, por eso vuelvo a ellas. 2 modos, masculino y femenino. Alguien puede preguntar, ¿son iguales? No, es un modo y otro modo. Ah, si no son iguales, habrá que hacerles iguales. No los deshagas. No los deshagas. Este es un lío que tenemos. Deshacer el hecho de que uno es un modo y otro es otro.
Y si los deshaces, estamos perdiendo algo muy importante, que es la posibilidad de atraerse, la posibilidad de amarse, la posibilidad de ser uno para otro, interesarse uno en otro, y este me dice algo, y es que no me dice, y me dice, y me dice, ¿y qué me dice? Las complicidades se crean en los modos de ser de uno y otro. Eso me parece que es un punto importante. Ahí habría mucho que hablar, pero no sé cómo andamos de hora. Todavía vale. Hay un detalle, hay una siguiente idea en la que me detengo otro poco en el texto, que es los matices. Los matices son matices de los modos. Es muy curioso porque si no matizamos, todo nos indica ir en línea recta, incluso ir en línea recta entre un sí y un no, sí, no, sí, no, o sí o no, o estás contra o estás a favor, o esto o lo otro. Matizar entre los sexos para entender y entenderse equivale a reconocer que hay matices en las formas de ser de unos y de otros. Las formas de ser, lo voy a decir más claro, en las formas de atraerse. Entonces resulta que hay una denominación hoy que se usa mucho, que es la de heterosexuales y homosexuales. Lo polémico posiblemente, que yo os voy a decir ahora, es que ganaríamos mucho más hablando de mujeres y de hombres y no hablando tanto de heterosexuales y homosexuales. ¿Por qué? Porque las mujeres y hombres se atraen y los heterosexuales son mujeres y son hombres y los homosexuales son mujeres y son hombres. Luego volvemos al mismo punto. Y entonces resulta que hay hombres que se sienten atraídos por hombres. Pues claro, eso es lo que me interesa explicar. Explicar, ojo. Bueno, explicar y entender cómo es que una mujer se siente atraída por una mujer. Pues así de claro es. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo que puede ser? Es. Claro, esto nos lleva a otros puntos que necesitamos explicar, conocer, entender. No son las normas sociales. No digo que no lo sean, ojo, pero para nosotros, como buscadores de explicaciones para entender, para dar, en definitiva, a eso que llamamos educación sexual y llevarlo ahí, nos interesa mucho dar ideas. Y dice uno, deben ser tratados como todos, iguales, porque todos somos iguales. Pues no. Eso es lo rico, el valor de ser sexuados, que nos hace muy variados. Y justo nos hace muy variados, y el laboratorio donde eso se ve es en las atracciones, en los deseos eróticos. Esto siento que a lo mejor sea un poco polémico, pero es un punto necesitado de discusión. Bueno, ¿me estáis siguiendo? Porque el rollo a lo mejor me estáis siguiendo por lo que veo. A estas horas de la mañana, prontito, ahí bajo la lluvia hemos venido y estamos sentados. Y bien, vale, yo sigo con el rollo con otro punto. Bueno, otro punto. Otro detalle sobre este punto de los matices. Me llevo yo pensando mucho. Hablar más de mujeres y hombres, digo, y menos de calificar y de denominar heterosexuales, porque parece que incluso hablar de mujeres y hombres baja de interés y sube el interés de hablar en nombre de los derechos de homosexuales y heterosexuales. En nombre de los derechos. Yo creo que el progreso en derechos ha sido
ascendente, del cual no sé quién no se puede felicitar, pero yo no trabajo derechos. Mi materia de trabajo son los hechos. Y el deseo es lo que es. No es lo que debe ser. Ni es lo que yo quisiera que fuera. Ni es lo que me gustaría que fuera. Es lo que es. Trabajando eso un poco más, resulta que tengo materia, ¿para qué? Para decir, anda, pues esto va así, esto se entiende así, esto se explica así. ¿Cómo? Bueno, como es. ¿Por qué necesitamos, digamos, tanta lucha contra o a favor? ¿Por qué? Hombre, la necesitamos. Yo no soy tan iluso como para decir que esto es estupendo. No. Entiendo de todos modos a lo que puede contribuir la educación sexual, a enriquecer la manera de entender cosas. No digo sin excluir, es que no se puede excluir o no excluir, es que no se plantea excluir. No se puede plantear excluir, se plantea entender, comprender, explicar, mirar a ver qué pasa ahí. Eso entiendo que ayuda en la educación ¿a qué? A coger otras vías. Y no las de ponerse a favor o en contra, o yo admito, yo estoy por esto y hay que luchar. Bueno, es evidente que si en un momento dado, como ciudadano, hay que estar en la calle y luchar por algo, bueno, luchemos. Pero es un punto distinto al del conocimiento, que en un momento dado me une a él, me puede unir. Pero el mío, de la educación, es dar ideas. Por lo menos que vea esa clarificación posible. Aquí hay un defecto muy grande mío, lo reconozco, que a lo mejor me paso, que es dar ideas. ¿Por qué tanto valora las ideas? Pues porque el sexo necesita ideas. Y necesita un poco de imaginación y salir de este rollo tan manido, tan de continuamente la conducta sexual y el cómo y el qué, continuamente la moral. Rompe algo, sal de ese círculo. Investiga, innova algo. Y como veo que eso da, pues eso incito ¿a qué? Iba a decir a la rebelión. No os preocupéis. No se incitar a la rebelión, se incita ¿a qué? A trabajar en qué, en buscar más ideas, más fórmulas, pero para entender. O sea, en realidad es pacífico lo que digo, no, es pacífico. Bueno, me lo digo yo. ¿Por qué? Las ideas sirven. Ah, que no son lo mismo unas ideas que otras. Pues claro que no. Claro que no. Pues por eso hay ideas variadas y por eso, insisto, la riqueza del sexo en ser un fenómeno variado, muy variado. Y hacer del sexo una monotonía y una conducta y continuamente un esquema del que no se sale o del que se vuelve obsesivamente, es aburrido, es arcaico. Arcaico. Y dice uno, vale, otra vez, venga, vale, pues esto es lo que hay que hacer y esto es lo normal. ¿Lo normal? ¿Te gusta lo normal? ¿A quién le gusta lo normal? Bueno, no me hagáis hacer preguntas porque veo ahí caras vuestras casi que me están haciendo algunas. Vamos entonces con el siguiente, el tercero de los grandes conceptos puestos ahí, que es el de peculiaridades. Va con eso de lo normal. ¿A quién le gusta lo normal? Es curioso. En atracción nunca solemos ser atraídos o producir la atracción por eso que se llama normalidad. No hay, la norma no es objeto de atracción, así de claro. La norma es objeto de regulación. Y lo normal, eso que llamamos normal, ¿qué es?
una convención que dice por aquí trazo la raya y esto es normal. Pero yo siempre transgredo, yo, tú, el otro, todos, porque en la seducción siempre hay transgresión y además no hay otra manera. Bueno, perdón, retiro lo dicho, no hay otra manera, hay muchas maneras, pero me he dejado llevar y he dicho esa expresión, que no hay otra manera, digo, para reforzar la idea de que lo que hagamos será transgresor. Por eso se seduce. La seducción es una transgresión. ¿De qué? De normas. A lo mejor está bien que haya normas. Es lógico, es inevitable que haya normas, lo sabemos. Socialmente vivimos con normas. ¿Por qué? Porque necesitamos las normas para circular. Y hay límites y hay esto y el otro, vale. Pero en la individualidad no es lo mismo que en la colectividad. Y ahora viene otro detalle, otro rasgo que me parece muy importante. Se está tratando mucho al sexo como una conducta y se está hablando de la conducta normal o de la conducta higiénica, de lo que hay que hacer, que es lo normal, y se está viendo de una manera muy colectiva, muy generalizada, como la moral, que tiende a moralizar. Y se está olvidando un detalle importante que es la individualidad. Generalmente a mí no me atrae un colectivo. Me atraes tú. Tú.